Qué bendición poder servirle al Señor y poder compartir la palabra del Señor. Bueno, no me lo esperaba, ¿verdad? Que, como dice el pastor, hay que estar preparado, ¿verdad? Porque en verdad, sí, nosotros estamos llamados para llevar el Evangelio a todo aquel que aún no ha escuchado la palabra del Señor, todo aquel que no ha tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero es bien importante, porque nosotros cada día nos encontramos en el trabajo, ya sea haciendo cosas fuera del hogar, fuera de la iglesia, y nos encontramos con personas que están descarriadas, que no han conocido al Señor, que tienen una mentalidad diferente a la de uno. Y a mí me ha pasado muchas veces de que me encuentro con personas en el trabajo que se han descarriado, y Dios me ha dado la oportunidad de poder hablar con ellos, de poderles presentar de nuevo lo que es la reconciliación con el Señor. Y tal vez no lo hacen, pero mi trabajo es hablarles e invitarles a que se reconcilien con el Señor, porque es bien importante que nosotros tengamos una reconciliación con el Señor día con día. Amén. Sí, amén, aleluya. Gloria al Señor. Quiero invitarlos a que vayamos a donde quiero buscar la porción de la palabra y invitarlos a que la leamos. Si alguien me ayuda, es donde Pedro perdió la fe cuando estaba en la barca, y en la barca estaban los discípulos del Señor, y le dijo, y ellos se asustaron porque supuestamente vieron un fantasma, ¿verdad?, que venía caminando en el mar. Entonces fue cuando Pedro le dijo al Señor, llámame si eres tú, haz que yo camine sobre la agua. Y es parte de la fe de uno como cristiano, creer que Dios está con uno y que Dios le va a ayudar a uno. Amén. El Señor es bueno. Mateo 14:22. Gloria al Señor. Gracias, hermana Delia. Señor la bendiga. Vamos a leer esa porción de la palabra en San Mateo 14:22. Si nos ponemos de pie, y el que lo haya encontrado y me haya ayudado, pues también que con un amén me lo confirme. Amén. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro,
y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Padre y buen Dios que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por la lectura que nos has dado, Señor, por tu palabra, por el privilegio que nos das de poder estar aquí, Señor, que hemos podido estar aquí, Señor, edificando nuestras vidas a través de la palabra tuya, Señor. Te damos gracias. Te pedimos que tu Santo Espíritu ministre nuestro corazón, que ministre nuestra vida, Señor, y que tú hables, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Se me vino este versículo a la mente porque ya lo tenía y me estaba preparando también, porque a mí me gusta mucho. Bueno, el Señor me da temas y me gusta escribirlo, todo lo que el Señor me da. Y me daba esta porción el Señor hace unos días, y cómo es cuando uno pierde la fe en el Señor, y cuando uno deja de creer que Dios va a hacer el milagro en la vida de uno. A veces vienen circunstancias, cosas fuertes en nuestra vida, pero cuando dejamos de creer en el Señor, perdemos todo. ¿Por qué digo que perdemos todo? Porque dejamos de que el Señor nos ayude, porque venimos a poner nuestra confianza o nuestras debilidades en las cosas que nos están pasando. Hay momentos que pasamos situaciones en las que nos vienen enfermedades, nos vienen situaciones de cortes, de cosas que realmente al ponerlas en las manos del Señor, el Señor se va a glorificar, porque una de las cosas de las que tenemos que tener es fe. Y eso es lo que le pasó a Pedro cuando él estaba caminando sobre las aguas. Él, cuando vino a Jesús, él puso sus pies en el mar, en el agua, y empezó a caminar. Pero en el momento en que vino la turbulencia del aire, él se preocupó. Y así pasa en nuestra vida con nosotros también, que cuando nosotros tenemos fe en el Señor, pero viene una cosita pequeña que sea leve, viene y nos quiere tumbar, es cuando nosotros desfallecemos de la fe y perdemos la confianza en el Señor. Pero ahora tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, porque el Señor es tan maravilloso y es tan bello el Señor, que cuando nosotros venimos y nos postramos delante del Señor y le decimos: Señor, aquí está mi problema, aquí está mi situación, aquí está todo, el Señor nos ayuda y nos levanta. Porque en el momento que Pedro se estaba hundiendo, el Señor le extendió la mano. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Lo levantó. Así venimos nosotros delante del Señor y y Él extiende su mano, y nosotros nos agarramos de la mano del Señor y seguimos creyendo que el Señor va a ayudarnos en nuestras circunstancias, en nuestras dificultades. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando dice la palabra del Señor en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando nosotros caminamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, nosotros tenemos que pasar muchas cosas, y caminamos y a veces no nos damos cuenta que por los afanes de la vida perdemos esa fe en el Señor. Habla la palabra del Señor también de una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, y esa mujer activó algo que se llama fe. Esa mujer venía tan desesperada, había gastado todo lo que tenía,
y ella buscaba y buscaba, pero no había solución para su problema. Ahora bien, cuando ella escucha que Jesús iba a pasar por donde ella vivía, ella decía, si tan siquiera tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y ella había puesto una fe tan grande en su vida que lo que ella dijo, lo que ella habló, se hizo realidad, porque en el momento que ella buscó a Jesús, a ella no le importó esa gran multitud que había dentro del círculo de mucha gente que lo rodeaba a él. A ella no le importó, así que ella buscó la forma de poder llegar a tocar el manto del Señor. Y es ahí cuando ella fue sana, porque también puso lo que se llama fe en práctica en su vida. Así tenemos que nosotros poner la fe en práctica en nuestra vida para que el Señor se glorifique y sea Él glorificado todo el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Esta mujer estaba tan desesperada y ella buscaba la forma de poder ser sana, porque acuérdense que nosotros somos seres humanos y nos enfermamos de cualquier enfermedad. Vamos a hacer breve lo que es el COVID, que se ha propagado esa enfermedad, y muchas veces nosotros nos cubrimos, nos cuidamos, pero podemos llegar a tener un toque de enfermedad. Pero si nosotros nos enfocamos que nosotros somos sanos, el Señor siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque si el Señor nos ama, el Señor nos tiene que cuidar. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Una de las yo hablo siempre de lo que me pasa en mi vida, porque son cosas que yo paso y me gusta, porque me comparo un poco, no tal vez con los personajes de la Biblia, pero sí con las experiencias que yo tengo. El Señor me da muchas ¿cómo se dice? Posibilidades de creer más en Él. ¿Por qué? Porque yo puedo ver la mano de Dios en la vida mía. Entonces, yo me decía el otro día, hablaba de los 10 leprosos también. Son otras que vinieron, 10 leprosos buscando una sanidad. Usted sabe que la lepra es una enfermedad también que pasa mucho de dañarse la piel, y ellos no podían estar cerca del pueblo porque a ellos los echaban fuera para que no contaminaran a los demás. Pero oyendo de Jesús, ellos vinieron a Jesús y empezaron a decirle al Señor que los sanara. Entonces vino el Señor y los sanó. Todos se fueron, todos iban contentos y gozosos porque los había sanado el Señor. Pero ¿cuántos de ellos vino a darle gracias al Señor? Uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue uno de ellos era el único que estaba agradecido con Dios por todo lo que había hecho. Una de las cosas que hay en este relato es que los 10 leprosos habían puesto también lo que se llama fe. Y eso es lo que estamos hablando cuando Pedro le dice al Señor: si eres tú, haz que yo vaya contigo. Entonces estamos hablando de la fe. La fe es la que nos va a fortalecer a nosotros en buscar al Señor y postrarnos delante del Señor día con día para que el Señor haga el milagro en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Déselo fuerte, porque es para el Señor, no es para mí. Olvídense de mí, yo solo soy instrumento del Señor que el Señor está usando, porque muchas veces nosotros fallamos en muchas cosas con el Señor, y una de las cosas es la fe. Fíjense que cuando nosotros creemos en la palabra, la creemos, pero no podemos dejar de creer en la palabra. Tenemos que continuar creyendo, porque esta palabra está escrita porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y esta palabra tiene mucho poder, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que penetrarnos en la palabra y poder buscar del Señor
y poder escudriñar la palabra para que